plagas, epidemias y pandemias. ¿Qué dice la Biblia sobre las enfermedades pandémicas? Varios brotes de enfermedades pandémicas, tales como el ébola o el coronavirus, han llevado a muchos a preguntarse por qué Dios permite, y hasta provoca, las enfermedades pandémicas y si tales enfermedades son una señal del fin de los tiempos. La Biblia, en particular el Antiguo Testamento, describe numerosas ocasiones en las que Dios trajo plagas y enfermedades a su pueblo y a sus enemigos para mostrar en ti mi poder. Éxodo 9, 14, 16. Utilizó plagas en Egipto para obligar al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud, y al mismo tiempo evitó que su pueblo se viera afectado por ellas. Éxodo 12, 13, 15, 26, demostrando así su control soberano sobre las enfermedades y otras aflicciones. Dios también advirtió a su pueblo sobre las consecuencias de la desobediencia, incluyendo las plagas. Levítico 26, 21, 25. En 2 ocasiones, Dios destruyó a 14.700 personas y a otras 24.000 por diferentes actos de desobediencia. Números 16, 49 y 25, 9. Después de dar la ley de Moisés, Dios ordenó al pueblo que la obedeciera o que sufriera muchos males, incluyendo algo parecido al ébola. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Deuteronomio 28, 22. Estos son solo unos pocos ejemplos de muchas plagas y enfermedades provocadas por Dios. A veces es difícil imaginar a nuestro Dios amoroso y misericordioso demostrando tanta ira y enojo hacia su pueblo. Sin embargo, los castigos de Dios siempre tienen como objetivo el arrepentimiento y la restauración. En 2 de Crónicas 7, 13 a 14, Dios dijo a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí vemos a Dios usando el desastre para atraer a su pueblo hacia Él, para traer el arrepentimiento y el deseo de acercarse a Él, al igual que los hijos lo hacen con su Padre Celestial. En el Nuevo Testamento, Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia, así como las plagas en las zonas que visitó. Mateo 9, 35, 10, 1, Marcos 3, 10. Así como Dios decidió usar las plagas y enfermedades para mostrar su poder a los israelitas, Jesús sanó como una muestra del mismo poder para verificar que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Le dio el mismo poder de sanidad a los discípulos para confirmar su ministerio. Lucas 9, 1. Dios aún permite la enfermedad para sus propios propósitos, pero a veces la enfermedad, incluso las pandemias mundiales, son simplemente el resultado de vivir en un mundo caído. No hay manera de determinar si una pandemia tiene o no una causa espiritual específica, pero sí sabemos que Dios tiene control soberano sobre todas las cosas. Romanos 11, 36, y que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28. La propagación de enfermedades como el ébola y el coronavirus es un anuncio anticipado de las pandemias que formarán parte del fin de los tiempos. Jesús se refirió a futuras plagas asociadas con los últimos días. Lucas 21, 11. Los 2 testigos de Apocalipsis 11 tendrán el poder para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11, 6. 7 ángeles usarán 7 plagas en una serie de juicios finales y severos como se describe en Apocalipsis 16. La aparición de enfermedades pandémicas puede o no estar ligada al juicio específico de Dios por el pecado. También podría ser simplemente el resultado de vivir en un mundo caído. Ya que nadie sabe cuándo regresará Jesús, debemos ser cuidadosos al afirmar que las pandemias globales son la prueba de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Para aquellos que no conocen a Jesucristo como Salvador, la enfermedad debería ser un recordatorio de que la vida en esta tierra es frágil y que puede perderse en cualquier momento. Por muy malas que sean las pandemias, el infierno será peor. Sin embargo, el cristiano tiene la seguridad de la salvación y la esperanza de la eternidad mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz por nosotros. Isaías 53, 5, 2 de Corintios 5, 21, Hebreos 9, 28. ¿Cómo deberían responder los cristianos a las enfermedades pandémicas?
En primer lugar, no se debe entrar en pánico. Dios tiene el control. La Biblia menciona más de 300 veces el equivalente a no temas. En segundo lugar, sean sabios. Tomen medidas razonables para evitar la exposición a la enfermedad y para proteger y mantener a sus familias. Tercero, busquen oportunidades para el ministerio. Con frecuencia, cuando la gente tiene temor por sus vidas, está más dispuesta a tener conversaciones sobre la eternidad. Son valientes y compasivos al compartir el Evangelio, hablando siempre la verdad con amor. Efesios 4:15. Referencia bíblica sobre las plagas, virus, enfermedades. Éxodo 11:1 Y el Señor dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y segaramente os echará de aquí del todo. Éxodo 12:13 Y esta sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y cuando yo viere aquella sangre, pasaré por vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 30:12 Cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Levítico 13:47 al 59 Y cuando en el vestido hubiere plaga de lepra, en vestido de lana, o en vestido de lino, y que la plaga sea verde, o bermeja, en vestido o en piel, o en estambre, o en trama, o en cualquier obra de piel, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga, y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al séptimo día mirará la plaga, y si hubiere cundido la plaga en el vestido, o estambre, o en la trama, o en piel, o en cualquier obra que se hace de pieles, lepra roedora es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, o estambre o trama, de lana o de lino, o cualquier obra de pieles en que hubiere tal plaga, porque lepra roedora es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare, y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, o estambre, o en la trama, o en cualquier obra de pieles, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga, y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha mudado su aspecto, bien que no haya cundido la plaga, inmunda es, la quemarás al fuego, corrosión es penetrante, estélo raído en la faz o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere, y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, o de la piel, o del estambre, o de la trama. Y si apareciere más en el vestido, o estambre, o trama, o en cualquier cosa de pieles, reverdeciendo en ella, quemarás al fuego aquello donde estuviere la plaga. Pero el vestido, o estambre, o trama, o cualquier cosa de piel que lavares, y que se le quitare la plaga, se lavará la segunda vez, y entonces será limpia. Esta es la ley de la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino, o del estambre, o de la trama, o de cualquier cosa de piel, para que sea dada por limpia o por inmunda. Levítico 14:3 Y el sacerdote saldrá fuera del real, y mirará el sacerdote, y viendo que está sana la plaga de la lepra del leproso. Levítico 14:13 Esta es la ley del que hubiere tenido plaga de lepra, cuya mano no alcanzare lo prescrito para su purificación. Levítico 14:32 Esta es la ley del que hubiere tenido plaga de lepra, cuya mano no alcanzare lo prescrito para purificarse. Levítico 14:34 al 48 Cuando hubieres entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, y pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa, y dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces mandará el sacerdote, y desocuparán la casa antes que el sacerdote entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa, y después el sacerdote entrará a reconocer la casa. Y mirará la plaga, y si se ve la plaga en las paredes de la casa con manchas verdosas, profundas o bermejas, las cuales parecieren más hundidas que la pared. Y al séptimo día volverá el sacerdote, y mirará, y si la plaga hubiere crecido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote, y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad, en un lugar inmundo. Y si la plaga volviere a reverdecer en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras, y raspar la casa, y después que fue recubierta,
entonces el sacerdote entrará y mirará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, lepra roedora está en la tal casa, inmunda es. Mas si entrare el sacerdote y mirare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote dará la casa por limpia, porque la plaga ha sanado. Levítico 14, 54. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra, y de tiña. Levítico 26, 21. Y si procedéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces conforme a vuestros pecados. Números 8, 19. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que sirvan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo del testimonio, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Números 11, 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuera mascada, cuando el furor del Señor se encendió en el pueblo. E hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Números 14, 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. Números 16, 46 al 50. Y Moisés le dijo a Aarón, toma tu incensario y pon en el fuego del altar, y echa incienso en él, tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor. La plaga ha comenzado. Aarón lo tomó como Moisés le había dicho, y corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por causa de Coré. Después Aarón regresó a Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había sido detenida. Números 25, 8. Fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Números 25, 9. Y los que murieron por la plaga fueron 24.000. Números 25, 18. Pues ellos os han sido hostiles con sus engaños, con los que os engañaron en el asunto de Peor, y en el asunto de Cosbi, hija del jefe de Madián, su hermana, que fue muerta el día de la plaga por causa de Peor. Números 26, 1. Y aconteció después de la plaga, que el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo. Números 31, 16. He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Deuteronomio 28, 27. Jehová te herirá de la plaga de Egipto, y con almorranas, y con sarna, y con comezón, de que no pueda ser curado. Deuteronomio 28, 61. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, el Señor la enviará sobre ti, hasta que tú seas destruido. Deuteronomio 32, 24. Serán debilitados por el hambre, y consumidos por la plaga y destrucción amarga, dientes de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes, que se arrastran en el polvo. Josué 22, 17. No nos es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor. Primera de Samuel 4, 8. Ay de nosotros. ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Primera de Samuel 6, 4. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación de la culpa que le pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los cardinales de los filisteos, 5 hemorroides de oro, y 5 ratones de oro, porque la misma plaga que todos tienen, tienen también vuestros príncipes. Primera de Samuel 6, 19. Entonces hirió Dios de los de Bet-Semes, porque habían mirado el arca del Señor, hirió en el pueblo 70 varones y 50.000 hombres. Y el pueblo se puso de luto, porque el Señor había herido al pueblo de tan gran plaga. Segunda de Samuel 24, 21. Entonces Arauna dijo, ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, a comprarte la era para edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga del pueblo. Segunda de Samuel 24,
25 y edificó allí David un altar al Señor, y sacrificó holocaustos y pacíficos, y el Señor se aplacó con la tierra, y cesó la plaga de Israel. Primera de Reyes 8, 37 a 38 Cuando en la tierra hubiere hambre, o pestilencia, o hubiere tizoncillo, o niebla, o hubiere langosta, o pulgón, si sus enemigos los tuvieren cercados en la tierra de sus puertas, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga de su corazón, y extendiere sus manos a esta casa. Primera de Crónicas 21, 17 Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Señor Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, y contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. Primera de Crónicas 21, 22 Y dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, en que edifique un altar al Señor, y dámelo por su cabal precio, para que cese la plaga del pueblo. Segunda de Crónicas 6, 28 Y si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si lo cercaren sus enemigos en la tierra de su domicilio, cualquiera plaga o enfermedad que sea. Segunda de Crónicas 21, 14 He aquí el Señor herirá tu pueblo de una gran plaga, a tus hijos, a tus mujeres, y a toda tu hacienda. Ester 9, 5 E hirieron los judíos a todos sus enemigos con plaga de espada, de mortandad y de perdición, e hicieron en sus enemigos a su voluntad. Job 5, 18 Porque él es el que hace la plaga, y él la ligará, él hiere, y sus manos curan. Job 27, 15 Sus sobrevivientes serán sepultados a causa de la plaga, y sus viudas no podrán llorar. Salmos 38, 11 Mis amigos y mis compañeros se quitaron de delante de mi plaga, y mis cercanos se pusieron lejos. Salmos 39, 10 Quita de sobre mí tu plaga, de la guerra de tu mano soy consumido. Salmos 78, 50 Preparó senda para su ira, no eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga. Salmos 91, 10 No se ordenará para ti mal, ni plaga tocará tu morada. Salmos 106, 15 Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Salmos 106, 29 Le provocaron, pues, a ira con sus actos, y la plaga se desató entre ellos. Salmos 106, 30 Entonces se levantó Pinees, e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Proverbios 6, 33 Plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será raída. Proverbios 18, 6 Los labios del loco vienen con pleito, y su boca a plaga llama. Jeremías 14, 17 Les dirás, pues, esta palabra, derramen mis ojos en lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga muy recia. Ezequiel 5, 17 Enviaré también sobre vosotros hambre y fieras, y te dejarán sin hijos, y la plaga y la sangre pasarán por ti, y mandaré sobre ti la espada. Yo, el Señor, he hablado. Ezequiel 7, 15 La espada está afuera, y la plaga y el hambre están dentro. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad, la plaga y el hambre lo consumirán. Ezequiel 14, 19 O si yo enviara una plaga contra ese país y derramara mi furor sobre él con sangre, para cortar de él hombres y animales. Ezequiel 14, 21 Porque así dice el Señor Dios, cuanto más cuando yo envíe mis 4 terribles juicios contra Jerusalén, espada, hambre, fieras y plaga para cortar de ella hombres y animales. Amós 4, 10 Envié contra vosotros una plaga, como la plaga de Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, junto con vuestros caballos capturados, e hice subir hasta vuestras narices el hedor de vuestro campamento, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Habacuc 3, 5 Delante de él va la pestilencia, y la plaga sigue sus pasos. Ageo 2, 17 Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Zacarías 14, 12 Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Zacarías 14,
15 Y tal como esto, será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en los ejércitos. Zacarías 14, 18 Y si la familia de Egipto no subiere, y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Antes vendrá sobre ellos la plaga con que el Señor herirá a los gentiles que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hechos 24, 5 Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga, y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Apocalipsis 11, 6 Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Apocalipsis 16, 2 Y el primero fue, y derramó su copa en la tierra, y fue hecha una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis 16, 21 Y descendió del cielo sobre los hombres un gran granizo cada piedra como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue hecha muy grande. Fin de este estudio. Gracias por escuchar. Se te agradece un me gusta, que te suscribas si no lo has hecho y compartas a otros para edificación. Si necesitas oración, escríbela en tus comentarios y como cada mañana oraremos por tu petición o necesidad. Dios te bendiga.